Bueno, chaval, chalo para todos. En este hermoso día invitamos a todos aquellos que cada día se conecten a en este hermoso canal de YouTube. Desde aquí, desde la comunidad Llamas de Fuego para Naciones sede en Paipa, les enviamos un gran abrazo para que cada día el Padre sea llevando estas hermosas enseñanzas a todos aquellos que quieren llegar y conocer corazón de Yahweh, y asimismo estemos andando en santidad y en obediencia para agradarle a Él. Entonces, bienvenidos. Y hoy seguimos con esta hermosa serie de Timoteo, donde el Padre nos está llevando a cada día a ser unos buenos personas y líderes como cabeza y como ministerio y como familia. No, pues yo no estoy sirviendo, yo no tengo un cargo, no es necesariamente, sino si tú quieres ser hijo, si tú quieres ser cabeza, si tú eres cabeza aún en tu hogar, es necesario a medida ir conociendo las características que el Padre, y aún los invito para que, aún se han perdido algunas de las series, que vayan y miren cuáles son las características que el Padre quiere que nosotros estén en nuestro corazón y en nuestra vida y en nuestra familia. Hoy llegamos a un capítulo, que es el capítulo 5. Primera de Timoteo capítulo 5, donde vamos a ver y vamos a entender el trato hacia las personas. ¿Cómo es el trato? ¿Cómo tú te consideras como hacia las otras personas? Si te pagan mal, tú pagas mal porque le pagan mal. Si yo le cogí rencilla, odio, si yo realmente, cuando me la hacen, yo le digo, lo llevo acá, no, los veremos por el camino. ¿Cómo soy yo? Yo le guardo odio, resentimiento porque me hirieron. Me la hizo, yo también se la voy a hacer. Y hoy vamos a ver cómo el Padre, por medio del apóstol Pablo, formaba a Timoteo en eso. Y aún el Padre que va a formar en la vida de nosotros, como nosotros que somos sus hijos. Y vamos a comenzar y vamos a iniciar con el versículo 1 y 2. Y dice: nunca le hables con aspereza a un hombre mayor. Dice en esta versión, en el conciso A, estoy leyendo en la traducción viviente, voy a leer en la Valera, dice: no reprendas al anciano, ¿sí? Sino llámenle la atención con respeto, como lo harías con tu propio padre. Dirigente a los jóvenes como si le hablaras a tus propios hermanos. Trata a las mujeres mayores como lo harías como si fuera tu madre. Y trata a los jóvenes como si a tus jóvenes como si fueran tus propias hermanas. ¿Con toda qué? Pureza. Entonces, primero, esa palabrita que yo les dije cuando está la conciso a versículo 1, en una dice exhortarle, otro dice aspereza. ¿Pero qué es? ¿Qué significa esta palabra? Dice que significa amonestar, exhortar, reconvenir y redarguir. Esa palabra que se llama áspera o reprender, que es como llamar la atención, ¿no? Y también lo encontramos en otras palabras que significa, y eso lo encontramos en nuestro diccionario Strong, que es tener razón, que es discutir, decidir, justificar o declarar un convicto, alegrar, castigar, censurar, condenar, defender, demandar, juzgar, razonar, rearguir, también lo hemos escuchado mucho, represor, reprochar y dedicar. Entonces, algo que son estas palabras es lo que significa la exhortación, que es cuando nos corrigen, es cuando viene algo que es algo justo, viene como a darnos la razón, vienen a decir o a caer en razón, vienen a alegrar, como a caer en razón de lo que estamos haciendo y dice, uy, lo que me salvé. Entonces, es amonestar, eso es decirle al Padre en esta tarde: Padre, si tú me has llamado la atención, con amor, es para un bien para mi vida, ¿sí? Porque cuando nos llama la atención a nosotros, o cuando el Padre llama la atención a la vida de cada uno de nosotros, es por un
bien para cada uno de nosotros. Pero acá habla algo importante para los terceros, o sea, para las personas que nos rodean. Porque a veces nosotros, muchas veces, no corregimos con amor. ¿Sí? No corregimos con amor, sino dice, no, pues, coloco un ejemplo, si alguien tiene un cargo o algo en alguna comunidad, a veces se les olvida, y como hablábamos en una serie anterior, nunca se nos puede olvidar de dónde el Padre nos sacó. Porque muchas veces eso jamás puede cambiar en nuestra vida, porque cuando se nos olvida de quiénes éramos nosotros antes de conocer de Yeshua, nosotros estábamos o peor con la condición de una persona nueva. Entonces, si yo me creo muy orgulloso, entonces yo voy a perder el respeto hacia esa persona y no la voy a tratar con amor como el Padre me trató a mí. Entonces, nunca nos creamos mucho más que otros, sino entre más aprendamos del Eterno, debemos ser ¿qué? Más humildes. Entonces, dice acá, dice la palabra dice que Pablo le indicó a Timoteo que los hombres ancianos normalmente no deben ser reprendidos. Entonces, un pastor joven o un siervo joven, como Timoteo, debía pastorarlos fielmente, pero con el debido respeto hacia los años y hacia sus años ya adultos. Entonces, hemos visto que cuando un anciano, ya un hombre maduro, una mujer maduro, para que llegue a los pies del Eterno y cambiar todo su recorrido de 50 y 60 años, eso solamente lo hace el Padre. ¿Por qué? Porque el Padre es el que conquista el corazón, empezando ahí por un adulto. Si yo soy joven, yo no me le puedo ir de frente y decirle, tiene que hacer esto, esto y esto y esto. Pues lógicamente hay que tener respeto aún por la evidencia y por la experiencia que mantuvo durante todo ese tiempo. Sino que con amor el Padre va a obrar con la vida de esa persona. Entonces, aquí Pablo le daba el consejo que nosotros debemos ser humildes de la experiencia que ellos han tenido, de los momentos que ellos pasaron. Pero esa persona, si está dentro de la comunidad, debe vivir en santidad y en obediencia. Un requisito importante, porque puede tener la experiencia que sea. Estamos hablando en la congregación, ¿no? Porque si hablamos del sistema estamos hablando dentro de la congregación. Cuando esa persona ya tiene sus años, ya tiene experiencia, debemos tratarla con respeto. Aún lo podamos pasar en el punto espiritual. Ya una persona que lleva en el evangelio y de testimonio debe ser ¿qué? Una persona de respeto. ¿Sí? No tener unas malas palabras, no dirigirme con malas palabras, sino es una persona honorable y una persona que ha pagado el precio de vivir ¿en qué? En santidad y en obediencia. Porque ¿cuánto no nos cuesta vivir en santidad y en obediencia? Muchísimo, ¿cierto? Entonces, cualquier persona consagrada mostrará respeto hacia todos los ancianos. Entonces, ver que el Padre nos enseña que debemos guardar reverencia y respeto, claro que sí, por los terceros, por las personas que nos rodean, tanto lo secular y tanto las personas espirituales. Estamos hablando, aquellas que dan testimonio. Ahora, no quiere decir que si la persona que está no creyente no le vamos a tener respeto, no. Hay que tener respeto aún también por ella. Aunque ellos no tengan el debido respeto hacia nosotros, pero nosotros debemos guardar ¿qué? Testimonio. Nosotros no debemos pagar mal por mal. Por eso, cuando iniciamos, ¿cómo somos nosotros? Cuando alguien nos hiere, cuando alguien hace algo que no es justo, ¿cómo nosotros respondemos? ¿Cómo es mi manera de fe? Este me quitó, yo también le voy a quitar cuando me toca. Sino porque el Padre es justo y nosotros por nuestras formas de vivir y de testimonio tenemos que hacerlo, tenemos que hacer diferente que ellos. Entonces dice Levítico 19:32, que dice que delante de las canas te levantarás y honrarás el rostro del anciano, y de tu Yahweh tendrás temor, oh Yahweh. En el Proverbio 16:31 dice, corona de honra es la vejez que se ha hallado en el camino de justicia. Yo creo que a medida de los años, si lo colocamos en la vida de un hombre
que han dado desde su juventud, andando en santidad y en obediencia, y llegar a una obediencia así, llegan a una excelente vejez. ¿Por qué? Porque en medio de todo ha comenzado a morir a todo lo malo de este mundo y ha sido íntegro. Cuando nosotros hablamos de integridad, es que yo pago el precio a diario de no contaminar, de todo lo malo, de todo lo que se puedan imaginar ahorita en ese momento, es llegar y recibir honra. Les coloco un ejemplo. En algún momento ustedes han visto una persona ya de edad, anciana, sola, y se diga, pero tuvo 10 hijos, tuvo 8 hijos, y nadie ve por ella. Nadie ve por esa mujer, nadie ve por eso. Y anda solo, tiene una casa, tiene tierras, pero anda solo. Nadie viene a visitarlo. Y vamos a ver casos así. Ahora preguntémonos qué hizo esa persona y ese abuelo cuando fue joven. Entonces, lo que uno construya en la juventud es lo que uno va a recoger en la vejez. Así es. Si yo sembré en mi juventud honra para mis hijos, yo voy a recibir ¿qué? Honra cuando esté con mis canas. Pero si yo fui un mal hijo, si yo fui un mal hijo, fui un mal papá, pues ¿usted qué va a recibir? Pues no va a recibir nada bueno. Entonces, así mismo pasa con el Eterno. Si yo en el momento cuando comencé a conocer al Eterno, digamos con ustedes, que están como Martina, ustedes están ahorita diciendo, uy, tan chévere todo eso, el papá los está consintiendo así con ustedes, con su vida. Entonces, el padre, ¿qué hace en este tiempo? Pero a pasar de los años, ustedes si toman la decisión de seguir, van a comenzar a crecer bajo la cobertura del Eterno. Y ya no se van a quedar bebés espirituales, sino van a comenzar a crecer y en algún momento van a ser ancianos. Cuando hablamos de ancianos, es por la sabiduría que ustedes tengan. Entonces, ¿va a venir honra? Claro que va a venir honra, pero a medida que ustedes obedezcan mandamientos y a medida que ustedes conozcan y tengan temor delante del Eterno. Entonces, volviendo a lo que pasaba con Timoteo, él tenía que llegar a ese lugar y encontrarse con todos ancianos, ¿cierto? Y él que tenía que tener, aún sabiendo palabra y venir muy bien formado, él tenía que ser humilde. Porque él no podía llegar allá una vez pesando duro y no, él tenía que ser con humildad y con sabiduría para tener gracia y favor a todas esas personas que tenían mucho conocimiento, pero él tenía que tener gracia. Porque ¿qué pasa con los jóvenes hoy en día? Otro ejemplo, que los jóvenes se las saben todas, ¿no? No, usted vivió ya su vida, señora mía, déjeme vivir la mía, ¿cierto? A veces el joven es muy afanoso y dice, no, yo ya me lo sé, yo ya sé todo, no. Cambio, ¿qué hace el hombre ya mayor con experiencia? Él ya piensa 2 veces para hacer la acción, porque él ya sabe, en algún momento lo hizo y tuvo un error, y dice, no, yo ya no hago eso, porque yo ya sé qué consecuencia viene si no hago bien esa decisión. Entonces ya lo piensa 2 veces. Cambio el joven es afanado, ¿cierto? Y una vez toma la decisión sin saber qué esperar a cambio. Entonces, la orden no es que Timoteo nunca debe reprender a un hombre anciano, sino que debe atacar a las personas con repreciables, o digamos como yo atacar a esa persona y sin saber no es como se dice, sino como lo digo muchas veces, sino saberlo decir, con respeto, ¿sí? Con sabiduría. O sea, debemos tener y mirar cuáles son el calibre de cada palabra, porque yo a veces yo puedo herir a las personas y ni siquiera yo me di cuenta de mis impulsos. Entonces, qué bueno sería tener la sabiduría de Timoteo en la vida de nosotros. Qué bueno sería nosotros tener la sabiduría de un hombre de 80 años como yo tengo 30 años. Nos ahorraríamos mucho proceso. Entonces, aparte de que esta palabra particularmente severa, la que estamos hablando de exhortación, es general, reprende a una tarea importante de un siervo. Y es simplemente la clara presentación de que algo está mal. Entonces, algo que el Padre cuando nos llama a exhortarnos o a reprendernos, porque suena feo, pero es decir, el Padre decir, estás caminando mal,
estás caminando mal y tenemos que comenzar y hacer un alto muchas veces en nuestra vida para mirar cómo yo estoy caminando y volver otra vez al camino y comenzar otra vez a caminar derecho. Porque muchas veces nosotros nos vemos nuestros errores, no. O sea, a veces nosotros no nos vemos nuestros mismos errores. Siempre tiene que haber otra persona que nos diga nuestros errores de cómo nosotros estamos caminando. Porque por uno fuera, pues uno dice que siempre está bien, que nunca va a fallar. Entonces, o ya sea por nuestra conducta o por nuestro pensamiento, ¿cierto? Su objetivo principal no es precisamente en alentar, sino más bien en confrontar con claridad de alguien con su conducta o de su pensamiento erróneo. Entonces, muchas veces a nosotros nos tendrán que exhortar, muchas veces. A nosotros nos siguen exhortando. Porque el ser humano, con el pasar de los años, se necesita que alguien esté guiando nuestra vida. Se necesita que alguien esté diciendo cómo hacer las cosas, porque el corazón del hombre, ¿qué pasa? Es engañoso. Nuestros impulsos y nuestras emociones y nuestros sentimientos en un momento de crisis o de mucha presión, salen nuestros impulsos y tomamos decisiones que no pueden ser muy buenas para nosotros. Entonces, el Padre siempre va a estar exhortando nuestra vida. Desde el más anciano hasta el más chiquito. Siempre, sea en lo espiritual o sea en lo secular. Entonces, mira lo que dice Tito 2:15. Esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad. Nadie te menosprecia. Entonces, a veces cuando alguien entra a nuestra vida y el Padre comienza a traer revelación de otra persona a nuestra vida, uno dice, pero yo no sabía que yo tenía eso, yo pensé que eso era normal. O sea, yo tenía eso, muchos años yo nunca pensé que yo tenía odio hacia otra persona, pues sí, no, yo no sentía nada, pero odio y resentimiento, yo nunca pensé que yo tenía eso. O digamos, usted es chismoso, pero yo soy chismoso. Otra cosa es que yo sea informativo, no, usted es chismoso. ¿Sí? O digamos, usted tiene malos pensamientos. Es que usted tiene malos, pero es que pensar y no, está generando, y el Padre siempre nos va a llevar a corregir la conducta por medio de una exhortación. ¿Cuál es la mejor exhortación para nuestra vida? La misma palabra nos va a exhortar siempre. De tener una buena conducta. ¿Cómo debemos agradar? Sé honorable, sé obediente, anda en santidad, sé santo como yo soy santo. Siempre nos está corrigiendo la palabra. ¿Cómo podemos agradar al Eterno? Ama a Dios sobre todas las cosas, esfuérzate, no te canses de hacer lo bueno. Siempre la palabra nos va a dar exhortación para nuestra misma vida. El problema de muchas personas reúnen todas sus habilidades defensivas al momento de ser reprendidos, sino en el momento. Entonces, más tarde, después de haber tenido tiempo de pensar y escuchar a su mismo orgullo, algunos se convierten en expertos para criticar a las personas que trajo la reprensión. O sea, y se consideran aún sus sentimientos heridos y más importantes que la verdad de la que está uno sucediendo. ¿Cómo así? Muchas veces cuando viene esa reprensión y esa corrección a nuestra vida, cuando el Padre nos instruye, no nos va a gustar para nada. ¿Y qué pasa con el ser humano? Que una vez llega el mecanismo de defensa, ¿sí ha pasado? Y muchas veces, pero, ¿y el qué se cree? ¿Y el qué se cree? ¿Por qué me corrige? O sea, ¿el qué se cree? Viene aquí a corregirme y me dice que es lo feo que yo tengo, y él nunca se ha mirado a un espejo, ¿cierto? Él nunca... Y comienza a criticarlo y tiene siempre la defensiva, porque el ser humano nunca le va a gustar aunque lo corrijan o que le digan la verdad. Que le digan que usted es un flojo, que usted le digan que usted es un perezoso, que le digan que usted es un cochino, que le digan que usted es irresponsable. A uno nadie le va a gustar que le digan eso cuando le coloca a las personas al siervo o muchas veces a nuestros pastores. Nunca, porque uno se va a sentir confrontado y uno no tiene escapatoria. Es como cuando uno llega a un lugar sin salida, ¿cierto? Dice, acá me pillaron. Yo soy así. Entonces, ¿qué pasa? La mayoría que hago, o ponerme bravo o ponerme a llorar. ¿Sí? Me pongo bravo porque dice, esa es mi forma de defenderme. Si yo me pongo bravo, no me van a decir nada.
O me pongo a llorar, pues me dicen, no, pues la saco por la tangente. No, sino que el orgullo comienza a tomar fuerza en nuestra vida y decir, no, ¿por qué viene a hablarme eso mierda? Entonces, la exhortación en el momento puede ser dura. La exhortación en el momento puede herir muchas cosas, pero con el tiempo va a ser de mucha bendición porque va a cambiar mi vida. Entonces, debemos de tener la exhortación y de lo que el Padre nos vaya o que alguna persona como siervo nos diga sabia, colocarla por obra. Entonces, a nadie le gusta ser reprendido, pero la persona sabia, la persona que usa la reprensión como un buen valioso medio para crecer. Dice, un amigo sensible que lo critique incansablemente semana a semana será de más bendición para usted de 1000 admiradores. Si usted tiene suficiente juicio como para soportar su trato y gracia suficiente, asimismo con el tiempo será agradecido. Eso es como cuando la mamá lo regañaba a uno cuando era pequeña, ¿no? Mijito, no lo haga. Mijito, que no haga eso. Y cogía y le daba y le pegaba y lo instruía cuando era pequeño. Y muchas veces en ese tiempo, decía, pero es que mi mamá me molesta mucho, mi mamá sí cada ratico es pegando, mi mamá sí es cada día diciendo que haga, pues mi mamá sí es cansona, mi mamá. Y con el tiempo vimos que de eso formó un buen hombre y un buen ser humano. Así mismo pasa con el Eterno. Al principio, cuando llegamos a la luz de la palabra, cuando llegamos a la luz de nuestro Eterno, va a salir todo lo feo y todo lo horrible que tenemos. Y a todos nos ha pasado. Cuando yo llegué al Eterno, me miraron todo lo feo que yo tenía. Yo decía, pero yo tengo todo eso, si yo soy buena gente, yo no le hago daño a nadie, yo no me meto con nadie, yo de mi casa trabajo a mi casa, de la universidad a mi casa, ¿yo qué me meto? Yo no me meto con nadie. Pero cuando llegamos a la presencia del Eterno y nos miren, usted es envidioso, usted es mentiroso, usted es chismoso, usted es murmurador, usted carga odio, usted tiene resentimiento, usted es perezoso, usted es irresponsable, usted es irrespetuoso, muchas cosas. Y entonces vemos que cuando llegamos a la presencia nos dice, yo tenía todo eso. Entonces, muchas veces con el caminar, el Padre nos comienza a mirar quiénes somos realmente. Y entonces dice que el mejor amigo es aquel que nos dice, que nos hace críticas constructivas, o sea, que hay una exhortación. ¿Por qué? Porque quiere que yo sea cada día mejor, que me esfuerce cada día mejor. Pero que a uno le digan a uno nada, absolutamente nada. ¿Es un buen amigo? No, porque no le preocupa absolutamente si uno tenga un cambio para bien o para mal, sino que ese buen amigo es aquel que está ahí, en las buenas y en las malas. ¿Y cuál es ese buen amigo? Pues es nuestro eterno y nuestro amado Yeshua, que es el que está siempre con nosotros, exhortándonos. Ahora las personas que están ahí y que tienen frutos, los siervos. Entonces, la exhortación es de manera, ¿para qué? Para alentar. Entonces colocan ahí, la exhortación es para alentar a alguien para que haga lo bueno delante del Eterno. Esto debe ser tratado juntamente con nuestros hermanos, con nuestros compañeros y con nuestros amigos, primero en nuestra comunidad. Porque en la comunidad somos los que conocemos la verdad, ¿cierto? Y la verdad ha sido revelada y está siendo revelada. A medida que la palabra ha sido revelada en nosotros, ¿qué va a pasar con los primeros de la comunidad? Que se van a ayudar entre sí para poder avanzar en lo bueno y en lo malo. Porque a veces dicen, no, solamente en lo bueno, y hermanito, Dios lo bendiga. Y bueno, y en lo malo. Porque dice que la palabra es buena para todas las áreas de nuestra vida. Entonces, ¿cómo nosotros aprendemos a esforzarnos? Dígale, a veces el esmeril está en la misma congregación. ¿Cuál es ese esmeril? El que le da forma a uno, ¿cierto? Y que una forma, una figura. Esa lija, ¿cierto? Que se está uno puliendo uno con otro. Muchas veces dentro de la misma casa. O muchas veces dentro de la misma familia que ya están en la misma congregación.
Esto debería ser tratados como hermanos, a esto como compañeros, amigos que están en la misma casa del Eterno. Pero asimismo con respeto y con madurez, que el hombre esté guiado por el Eterno. ¿Qué pasa si yo soy inmaduro? Pues que yo me dejo y yo soy susceptible con todo, que todos están contra mí, todos están en contra de mí, siempre están hablando mal de mí. Y entonces la exhortación comienza a ser como de que, no, pero es que José siempre me señala a mí en todo mal. No, sino que el padre la está llevando al punto de ir a un cambio sinceramente. Esa es la exhortación. Entonces, estas mujeres jóvenes deben ser tratadas como hermanas. Habla un punto ahí en el versículo 2 y nos hace un ejemplo de que debemos, en Timoteo, capítulo 2, versículo 2, que tenemos que tratar a nuestros hermanos como si fueran nuestros. O sea, llegar al punto de que como yo trato a mi familia, tratar a todos aquellos que están al lado de nosotros. ¿Cómo llegar a ese nivel? ¿Cómo llegar a ese punto? Es cuando realmente yo veo a esa persona como Dios la ve. O sea, es morir a todo lo que yo pueda tener, así me hubieran hecho daño, así yo hubiera perdido dinero, negocios, así me hubiera robado, así me hubiera hecho lo peor. Y decir, yo la perdono y yo no tengo nada contra él. Llegar a ese nivel es morir a todo, totalmente. Porque a veces tenemos personas que marcan la vida de uno, ¿no? Personas que hicieron mucho daño aún en la misma comunidad, aún en la misma familia. Y llegar a decir que no sentir nada contra ella y verlo como el hermano de uno, decir, padre, tiene que formar y primero morir y transformar mi vida. Para yo llegar y amar al prójimo como a sí mismo. Es como yo me amo, es como yo cuando me estoy viendo y doy lo mejor para mí y yo cuidarme para yo sentirme bien. Eso es así, amar a la otra persona. Es cuando nosotros llegamos y aceptamos lo que el Padre quiere para nuestra vida y esa conducta se comienza a ver con el tiempo. Eso no es del día a la noche, sino que es con el tiempo que el Padre comienza a tener esa conducta en nosotros. Entonces Timoteo le decía en el versículo 2, dice, a las ancianas como a madres, a las jovencitas como hermanas, con toda pureza. Entonces, cuando nosotros entendemos que la pureza, o sea, la santidad del Eterno está en nuestra vida, nosotros no vamos a tener ni pensamientos, ni en contra, ni nada malo hacia las otras personas. ¿Y eso cómo uno lo hace? Que el Padre esté renovando nuestra vida y nuestro corazón en todo tiempo. ¿Cómo hace eso el Padre? Nosotros en oración, en ayuno, en dedicación, en persona que comienza a tener las características como lo hablaba en Timoteo, en los capítulos anteriores, ser una persona, un buen administrador, que no sea violento, que no sea noble, que sea humilde, que realmente no busque lo suyo, sino que realmente ande en santidad y obediencia. ¿Cómo ponemos eso en práctica? Con el tiempo, porque uno no de una vez perdona, sino dice, Padre, yo quiero ser libre, y que cuando yo vea a esa persona ya no sienta nada. ¿Y eso quién lo hace? El Padre. Eso lo hace el Eterno. Entonces, si yo veo a alguna anciana, tratarla como mi madre, con respeto. ¿Cómo trata a uno con respeto, cierto? Con respeto. No es que llegue allá toda melosa, ¿no? Pues mamá es mamá, sino con respeto. Con respeto. O como nuestro papá, sino sea con respeto. Nuestras hermanas, mirando como nosotros vemos a nuestras hermanas. O sea, si nosotros no ni deseando nada malo, ni haciendo nada, sino como nuestras hermanas. Llegar a ese nivel es con mucha oración y con mucha dedicación de colocar en práctica lo que siempre nos ha hablado Timoteo. Listo, sigamos. Versículo del 3 al 6. Dice, atiende a toda la viuda, que no tenga nadie quien la cuide. Pero si ella tiene hijos o nietos, la primera responsabilidad de ellos es poner en práctica la asumión de Yahweh en su hogar y de retribuir a sus padres al cuidarlos. Esto es algo que le agrada al Eterno. Ahora bien, una verdadera viuda, una mujer que realmente está sola en este mundo,
es aquella que ha puesto su esperanza en Yahweh. Día y noche, ora, y Yahweh pidiéndole su ayuda. Pero la viuda que solamente vive para el placer está espiritualmente muerta en vida. Honrar a las viudas. En los días que fue escrito el Nuevo Testamento, el Nuevo Pacto, que es conocido, no había ningún sistema de asistencia social del gobierno. En ese tiempo había una clase especialmente vulnerable, las viudas de edad avanzadas que tenían una forma de recibir apoyo de un marido o de los hijos ya adultos, sin manera de cuidar adecuadamente de sí mismas. Estas son las viudas que en verdad lo son. Uno de los significados que el Padre nos trae a memoria en este contexto es que es de cuidar adecuadamente de sí mismas. Estas son las viudas que en verdad lo son, no las que son justificadas con palabras de honra. Es apoyar, es sostener. Y aquí es más evidente que debe tomar en ese sistema. En ese contexto de lo de Timoteo, en aquella verdad, eran viudas que debían recibir honra. Los que estaban en contexto significaba un apoyo ¿qué? Económico, aunque de una forma digna y honrosa. ¿Qué pasaba en este tiempo? Hablábamos que en el sistema griego eran muy machistas y no ayudaban. Y si vemos a qué vino el Padre, cuando vino nuestro amado Yeshua, vino ¿qué? A buscar a la viuda, al necesitado, al pobre. Entonces, siempre el Eterno va a colocar en ayuda, pero a lo espiritual, primeramente. Porque el Padre conoce cuál es la intención de cada persona y con qué viene. O viene por una necesidad y busca un Dios bombero y ya, chao. O realmente quiere renovar espiritualmente. Porque en el versículo 6 decía, pero la vida solamente vive para placer espiritual. Y si no, está muerta. Entonces, estamos hablando de una muerte física y estamos hablando de una muerte ¿qué? Espiritual. Y el Padre mira que nosotros tengamos una vida buena espiritualmente, de mantenerla. ¿Cómo nos nutrimos y cómo ejercemos espiritualmente? Con la palabra. Claro que debemos ayudar, digamos, aquí nos habla de que aún los hijos adultos deben ayudar a la viuda. Entonces, si nosotros fuéramos hijos, ejemplo, debemos ayudar y nunca desampararla. Si ya quedara totalmente sola, se murió hijo, se murió marido, la comunidad debe velar por esa mujer. Pero si está ¿qué? Andando en obediencia y en santidad. Porque siempre el Padre va a colocar la condición, porque el Padre no va a ayudar a una persona que está rebelde, una persona que está en pecado, porque pues si Él es santo y yo estoy en pecado, ¿será que la luz y las tinieblas tienen algo en común? No tienen absolutamente nada. Entonces siempre tiene que haber un orden, siempre. Pero ¿qué pasaba en ese tiempo? Era mucho machismo y pues no había ningún orden. Sigamos leyendo el versículo 7 al 8 de Timoteo. Dale estas instrucciones a la comunidad o iglesia, para que nadie quede expuesto de la crítica. Aquellos que se niegan a cuidar a sus familiares, especialmente a los de su propia casa, han negado la fe verdadera y son peores que los incrédulos. Entonces, un buen hombre, un buen hijo, enseña estas cosas. Y así todos sabrán que Dios lo espera en ellos. O sea, lo primero que el Padre quiere es que las instrucciones que el Padre nos dé, las coloquemos por obra. Vuelvo y lo repito. Le da esas instrucciones a la comunidad para que nadie esté expuesto a la crítica. ¿Cómo así? Si tú estás andando en santidad y en obediencia y lo estás haciendo y llevar en práctica, nadie te puede juzgar por lo que tú... Porque a veces, ¿qué pasa? Que yo puedo conocer tanta palabra, pero si no la pongo por obra, te van a criticar. Por ejemplo, dice, pero está yendo a una comunidad, pero usted es más malo que yo. Sí, por ejemplo. Entonces, cosas como esa. Entonces el Padre lleva estas instrucciones a cada comunidad para que así mismo las pongan en práctica y no tengan nada que hablar y tengan una buena reputación. Pero ¿qué pasa hoy en día? Que conocen Biblia, pero son más malos que los mismos que se congregan. Conocen tanta Biblia, pero se la pasan peleando más que los que no conocen. Conocen demasiada Biblia,
pero son más envidiosos que los que no conocen. Son egoístas y mentirosos y todo lo que hemos aprendido, ¿cierto? Entonces, aquí una de esas dice, manda estas cosas y colócaselas en práctica. Ahora, si alguno no provee para los suyos, la forma regular que Yahweh para proveer a los necesitados no es a través de la misma congregación, sino a través de su mismo esfuerzo. Que ahora muchos dicen, no, pues coloquemos una iglesia como negocio, la base, nos llenamos. Otra cosa que está llenando. Y el Padre dice, no, no es un beneficio propio, sino esto es un llamado para que lleve la restauración y el arrepentimiento a otros. Que no espere absolutamente nada. No busque lo suyo, no busque sus cosas, sino que sea por un llamado, por un propósito y que te nazca a ti hacer la obra. Porque entonces, bueno, ¿cómo vamos? Se hizo el servicio y yo serví, se acerca el mujer, se acerca el de alabanza, se acerca el de la palabra y ¿cómo vamos partes iguales? No, la palabra nos enseña que a través de nuestro mismo esfuerzo y mientras que nosotros tengamos esfuerzo físico y salud, tenemos que proveernos. Pero hoy en día todo ha cambiado, ¿cierto? Buscan un beneficio propio, ahora un adorador tiene que venir y si no viene y si no le pagan tanto monto de dinero, no viene el adorador. Entonces, Yeshua nunca lo hizo, o en algún momento Yeshua lo hizo. No, antes él daba, de lo que tenía, él daba. Dice, en los términos más fuertes, Pablo hizo el énfasis de la responsabilidad del hombre que provee para su familia y el hacer todo es posible para apoyarlos. Esto es lo mínimo que se requiere para un hombre creyente. Si el que no hace esto ni siquiera, su conducta es peor que de un incrédulo. Y pudiéramos agregar que nuestro mismo Yeshua dio su ejemplo de provisión para los suyos y les proveyó aún en el hogar, aún para su madre y aún para los discípulos. Entonces lo que hablábamos hace un momento. En ningún momento terminaba de hacer las enseñanzas y decía, bueno, mi enseñanza valió tanto, pero hoy en día, ¿cómo los falsos maestros aún se proveen y buscan lo suyo? Hoy en día, el verdadero hombre da sin esperar nada a cambio. El mismo Padre lo provee con su talento. El Padre a cambio de nosotros nos da un talento en algo. Y el Padre nos va a bendecir por ese talento. Pero no nos vamos a enriquecer que porque nosotros conocemos la palabra del Eterno. No, eso no es así, porque el mismo Padre nos dio un talento a cada uno de nosotros. Pablo nos dio ejemplo y él hacía carpas. Nuestro apóstol Pablo trabajaba. En medio de donde él iba trabajando y él se sostenía. ¿Sí? Y ya es muy diferente que donde él iba, ya le daban un sustento, que es, dice, donde comen dos, comen tres, ¿cierto? Entonces, pero nunca pensó en qué, en enriquecerse. Nunca. El verdadero siervo siempre va a ir a buscar la necesidad en muchos lugares para que haya un arrepentimiento y un cambio. Ya. ¿Quieres seguir a Yeshua? Deja eso y sígueme. Muere y sigue. Pero en ningún momento está buscando siempre un beneficio propio. El Padre siempre nos va a sostener. Siempre hemos dicho, el Padre siempre va a sostener nuestra vida. A medida que nosotros estemos caminando con el Eterno, el Padre ha sido fiel. Y aún sin conocerlo, el Padre ha sido bueno. Entonces, aún mayormente, si nosotros somos fieles en lo poco, en lo mucho el Padre nos va a colocar cuando estemos ya preparados. Si tú tienes, yo creo que lo mejor, más bonito para uno darle gratitud al Eterno es hablar de su palabra, pero sin esperar nada a cambio. Entonces yo digamos, bueno, le voy a leer el capítulo 5 de Timoteo, pero al final me hacen el favor y me pagan, no, porque bíblicamente no está así. ¿Sí? Es que por gratitud yo le sirva al Eterno, por gratitud yo estoy haciendo la obra por lo que Él hizo en mi vida. Por eso es importante nunca olvidar del Padre donde nos tenía, de donde nos sacó y donde nos tiene hoy en día. Porque si nosotros se nos olvida quién éramos antes, el corazón es tan engañoso que puede llegar cualquier persona y nos puede dañar. Versículos 9 y 10 del capítulo 5 de Timoteo dice: para una viuda
Este es la lista de ayuda que tiene que tener al menos 60 años, haber sido fiel a su marido. Vea lo que el padre dice. Debe ser alguien que se haya ganado el respeto de todos por el bien que haya hecho. O sea, que no era una mujer de testimonio. Dice entre signos de interrogación, dice, crió bien a sus hijos, fue amable con los extranjeros y sirvió con humildad a otros creyentes. Han ayudado a los que están en dificultades, han estado siempre dispuesta a hacer el bien. O sea que la idea es que alguien menor de 60 años aún puede mantenerse a sí mismo de sustentar su casa. O sea que todavía es una persona que tiene vigor, salud. Entonces, si una persona ya llega después de los 60, o bueno, pueden haber puntos, digamos, casos especiales, antes de los 60, por alguna enfermedad, ¿sí? O sea, vigorosa, por eso digo, mientras que ella esté, ¿qué? Vigorosa. Ahora, después de los 60 años, si una persona que fue de testimonio, consagrada para el Eterno, una mujer que vivió en santidad, ya se murieron sus hijos, ya se murieron su esposo y quedó solita, ¿será que la comunidad no la va a acoger y le va a ayudar entre todos los hermanos? Claro, porque fue una mujer de testimonio, que siempre pagó el precio, que siempre estuvo en la brecha con el Eterno. Pero si una mujer que fue sinvergüenza, que una mujer que nunca fue comprometida con el Eterno, que una mujer que realmente, después de que se murió su esposo, buscó otros amiguitos, ¿cierto? Y no fue una mujer. ¿Ustedes creen que el padre va a sostener o la misma cobertura de la misma comunidad puede caer sobre ella? No, que una persona que no hubo de testimonio. Pero si 60 años y tiene salud, aún la comunidad no puede suceder. Entonces, ya viendo la luz de la palabra, ¿pero qué pasa hoy en día? No, pues ya tiene 50 años, 40 años, no, manténganme porque hay casos de casos. Y por eso muchas personas caen más en, no, pobrecito, pero ¿por qué está así? ¿Cuál es su condición? ¿Por qué llegó a este momento? ¿Por qué quedó solo? Hay que mirar como lupa y mirar cuál es la intención de esa mujer. Porque a veces uno no sabe qué de pronto está haciendo y siendo alcahueta con el mismo pecado de muchas personas. Y uno, ay, pobre, es que es tan bonito, vean, no rompe un plato. Y sale de la comunidad y es el más terrible de los terribles, o la más terrible de las terribles. Entonces, aquí mucho que debemos pedirle, que es mucho discernimiento al Eterno. Porque el enemigo es astuto. Y puede llegar una mujer de 60 años, no, ayúdenme. Pero venga, su merced, ¿quién es? ¿De dónde viene? ¿Con qué intención llegó a esta casa? Si su merced quiere hacer las cosas bien delante del Eterno con muchas cosas, mucho gusto va a pagar el precio. Pero uno no va a premiar al que se porta mal. ¿O usted premia a sus hijos cuando se portan mal? No, ¿cierto que no? Cuando ellos realmente se esfuerzan y se portan muy bien, los premia uno. De resto, toca corregirlos y así mismo el Padre es con uno. Dice que tengan un buen testimonio, dice también ahí en el conciso, en el versículo 10. Entonces, cuando hablamos de testimonio de las vidas, es que eran aceptadas para recibir el apoyo de la comunidad. No solamente deberían ser viudas, sino que también debían tener el carácter de estar siempre en hacer un buen trabajo. Como Pablo dice que ellas debían haber criado bien a sus hijos, realmente tenía en mente tanto la crianza de sus hijos como en recibir aún a los que estaban abandonados como si fueran sus hijos. ¿Cómo así? De ir a llevar el buen testimonio, de llevar la buena instrucción a otras personas. Es, digamos, adoptarlos espiritualmente y decir, yo quiero formarlos para que ustedes sean los hijos del Eterno, sean hijos espirituales. Que era lo más común. Versículo del 11 al 16. Las viudas más jóvenes no deberían estar en la lista, porque sus deseos físicos podrían más que su devoción hacia nuestro Mashiach. Y
y que dice, y que querrá volver a casarse. De esa manera serían culpables de romper su promesa anterior. Y si están en lista, se acostumbrarán a ser ¿qué? Perezosas. Y pasarán todo el tiempo yendo de casa en casa, ¿qué? Chismeando. Metiéndose en la vida de ¿qué? De los demás y hablando de lo que no deben. Así que yo aconsejo a estas viudas jóvenes que vuelvan a casarse, que tengan hijos y que cuiden sus propios hogares. Entonces el enemigo no podrá decir nada contra ellas. Pues me temo que algunas ya se han descarriado y ahora siguen ¿a qué? A Satanás. Si una mujer creyente tiene parientes que son viudas, debe cuidar de ellas y no darlas a la comunidad a la responsabilidad. Entonces la comunidad podrá atender a la viuda que está realmente sola. Con la regla general que habla el padre en estas citas bíblicas, no debería ser agregadas a la lista de apoyo a la comunidad. Sabemos que ¿qué? Son de 60 años hacia adelante. Y aquí estamos hablando de unas viudas antes de los 60. Porque generalmente podrían proveer a sí mismas y poder volverse a casar. Pablo no estaba condenado a las viudas de jóvenes, no estaba condenando a las viudas jóvenes para querer casarse. Solo estaba haciendo la observación que muchas mujeres que están desesperadas para contraer matrimonio y compañía, que no se conducen no conducen a una forma piadosa en lo que se refiere en las relaciones. Algo que Pablo siempre cuidaba en la casa y en las congregaciones, y le decía a Timoteo, es que siempre debemos cuidar la casa. Sabemos que antes de estar hablando de viudas jóvenes, tanto hombres como mujeres, si el esposo murió y falleció, ya queda y ya está apto para volverse a casar. Es la única forma para uno volver a casar. De resto, si no es por adulterio, no se puede casar. Tiene que estar con su esposito porque es lo que uno decidió. Si ya fallece, es algo que Pablo le decía a Timoteo en este tiempo, le decía, es bueno que la mujer no esté sola. ¿Por qué? Porque el cuerpo y el hombre es débil. Entonces, para que no caigan en fornicación, o sea, en pecado, no caigan en fornicación, el padre les decía, es mejor casarlas, a que tengan y estén en peligro de caer en pecado y se condenen y caigan en manos de Satán. Entonces, siempre el consejo que el padre Pablo le daba a Timoteo era, es mejor que se casa y hace familia y sigue congregándose. Porque ¿qué pasa? El pecado que hace que cuando uno peca, de una vez el enemigo lo está juzgando y lo está señalando. Y dice, usted cayó, usted no es buen hombre, usted... Entonces, ¿qué hace? El mismo enemigo lo saca de la comunidad y lo aparta. Entonces, aquí Pablo le decía, es mejor que se casen aquellas personas que no tienen dominio propio en la área sexual, es mejor casarse. Ya. Se evita problemas con el tiempo, con ella misma y se evita problemas con el Eterno y mejor andan en rectitud y en orden con el Padre. Entonces, ¿cuál es uno de los requisitos? Pues que quede viuda, ¿no? Que quede viuda, o que la persona esté en adulterio, lo que dice Pablo. Ya es libre para casarse, otra vez con otra persona. De resto, su merced juiciosito con su esposo y juiciosita con su esposa. Es lo que su merced escogió hasta el final. Es lo que estamos hablando. Entonces, en ningún caso es pecado casarse, tener hijos y cuidar una familia. Pero es pecado en todos los casos en ser personas ociosas, que solo vagan perdiendo el tiempo, que hablaba y Pablo le decía, listo, su merced no puede caer en fornicación, pero tiene el tiempo, porque como no tiene hijos, ¿cierto? O no alcanzó a tener hijos, y ya no tiene esposo, se la va a pasar en casa, llevando información no muy buena, trayendo rencilla y trayendo pleito entre unos hermanos con nosotros. Entonces, si creo que usted, hablemos a lo secular, usted es una mujer que ya está por ahí solita, se la pasa en casa tomando café, ¿cierto? Y hablando y solucionando el gobierno y mirando a ver cómo hacer y solucionar el mundo, ¿cierto?
O sea, llevando cosas o entrándose a las familias y metiendo mucha cizaña. ¿A usted? No, cuando tenía a mi esposo en vida yo no me la dejé montar. Es que usted, mi hijita, usted me la dejó encaramar, sea como yo. ¿Cierto? Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo permito eso, estoy llevando rencilla y división a muchos hogares. O sea, llevando contiendas, filtrando cosas y dando detalles de problemas entre familias. Entonces, es mejor que se case, para que no comience a llevar rencillas de casa en casa y haciendo división en otros lugares. Entonces, el padre en medio de su instrucción, ¿cómo nos aconseja, no? Decir, venga, su merced, venga, una vez que su merced se case, que su merced que sea feliz, que su merced sea feliz, nosotros seamos felices y vivamos chévere. Pero muchas de esas les gusta es de correr. Y eso también es pecado, claro que eso es pecado. Pablo no está condenado al deseo de ninguna viuda joven en tener compañía romántica, pero insiste en que busque y exprese la pureza como en orden que el Padre nos ha llevado. Pablo concluye con un principio al que lleva a conclusión tres cosas en esta sección. Primera de Timoteo 5:4, en el versículo 4, versículo 5 y versículo 8, que la responsabilidad del apoyo recae primero en el hogar. La comunidad apoyará a los que están realmente desamparados y que llevan las viudas y las vidas consagradas. Entonces, algo que el Padre nos enseña en este capítulo, en el versículo 4, en el versículo 5 y en el versículo 8, es que nosotros tenemos que tener una responsabilidad. Primero, nosotros como sacerdotes, ¿sí? Ya tener una responsabilidad con nuestra casa y con nuestro hogar. Segundo, viene mi esposa. Que seamos un complemento para poder avanzar y dar un buen futuro a nuestros hijos. Qué bello y más futuro que la palabra, yo creo la mejor herencia que podemos dejarle a nuestro eterno es el temor a Yahweh. Así es. Porque nosotros podemos dejarle terrenos, riquezas, y la demora es que uno se muera y no sabemos qué pueda acontecer, ¿cierto? Porque el corazón. Pero si yo le dejo la sabiduría que viene del eterno, si yo le dejo los mandamientos, los estatutos, todo lo que el Padre dice en su palabra, digo que es el mejor tesoro que uno le puede dar a sus hijos. De que ellos guarden eso hasta el final como uno lo guarda. Ahora, algo que también nos concluye Timoteo en esos versículos es que nosotros apoyamos los que realmente están desamparados y que han guardado y se han guardado en santidad. O sea, la comunidad no puede amparar a aquella persona que está haciendo lo correcto delante del Eterno. Tiene que andar en santidad y en obediencia delante del Padre. O si no, no espere absolutamente nada. Y si no, pues yo me congregué, yo veo juicios y nadie se da cuenta de lo que yo estoy haciendo. El Padre sí lo ve todo. Y el Padre está dando cuenta de qué clase de persona es su merced. Listo, sigamos avanzando. Versículos 17 y 18. Los ancianos que cumplen bien su función deberían ser respetados y bien remunerados. En particular los que trabajan con esmero tanto en la predicación como en la enseñanza. Pues la Escritura dice, no le pagas en bolsa a buey, ni para impedirle que coma mientras trilla el grano. Y dice también, los que trabajan merecen recibir su salario. Aquí la palabra debe ser entendida en un sentido amplio sobre ellos que están en el liderazgo. El enfoque que se hace a los ancianos que gobiernan y los ancianos que enseñan, es necesario que todos los ancianos que gobiernen serán ancianos que enseñen una buena conducta. Si un anciano o un buen líder, o un buen pastor o un hombre de un buen administrador de alguna congregación trabaja en la predicación y la enseñanza, asimismo la misma congregación, por misericordia, ¿sí? Es digno de un buen honor. O sea, que eso es como decir, lo que el Padre está enseñando en este versículo es, si aquel pastor que anda en obediencia, aquel pastor que está enseñando las cosas diligentemente a la luz de la palabra, que no le añade ni le quita, es merecedor de honra con el tiempo. Hablamos que si yo soy joven y yo puedo trabajar,
pastor puede trabajar divinamente. Pero ya llegamos a una edad que ya no puede laborar, o que la congregación ya es muy grande, ya no puede laborar y sostener. Sostenimiento, no riquezas, no tener, mejor dicho, 4 carros, 5 casas, no, lo necesario, la alimentación, lo necesario, porque es pago de su salario. O sea, ¿por qué trabajamos nosotros? Por vestirnos, por alimentación y por techo, ¿cierto? Por eso trabajamos nosotros. Asimismo, un hombre se prepara, pero en ir a buscar riquezas más de lo normal, hay que tener cuidado, porque puede ayudar a muchas personas que sí lo necesitan. Pero, ¿qué pasa el ser humano? Que primero se interesa, primero yo, segundo yo, tercero yo, y está su ego personal, más nunca piensa en la necesidad de las personas que realmente lo necesitan. Entonces, sí debe haber un soporte económico cuando ya está anciano, o que cuando ya realmente hay muchas familias que no le queda tiempo de trabajar, hay debe haber un sostenimiento económico a un buen pastor. Pero lógicamente, algo que hemos aprendido en esta casa es que siempre eso debe ser un libro abierto en el área económica. Tú puedes llegar a nuestros pastores y ellos tienen allá todo lo que entra y sale de la congregación. ¿Quiénes dan? Y todo dan. Ellos son siempre un libro abierto, y ellos aún trabajan hoy en día y son pastores. Pero ya cuando ya crezca mucho más la comunidad y ahí no haya tiempo, las necesidades para uno sostenerse: alimentación, vestimenta y techo. Y el resto vendrá por añadidura, porque yo sé que cuando el corazón de cada hombre, cada siervo está agradecido, ¿sí? Está agradecido por haberlo, a veces uno nos da un poco más, sin esperar nada a cambio. Ojo con lo que estoy hablando, sin esperar nada a cambio. Que cuando tú estés dando, lo des con todo el amor. Si no lo das con todo el amor, es mejor que lo guardes, y cuando lo aprendas a dar con todo el amor, lo das. Es mejor no. Pero el Padre siempre va a sostener a cada siervo cuando están dando en rectitud y en santidad y en obediencia, hasta el final, hasta la muerte. Entonces, siempre el Padre va a hablar sobre eso. Dice: el principio de los que sirven al pueblo de Yahweh debe ser remunerados. Cuando existe la responsabilidad y, por supuesto, la santidad y el respaldo por las Escrituras. Y eso lo encontramos en Deuteronomio 25:4. Quiero verlo por un momento hasta allá. Deuteronomio 25:4 dice que es lo que está hablando aquí Timoteo y Pablo. Dice: no podrás bolsa al buey cuando trille. No podrás bolsa al buey cuando trille. O sea, ¿qué nos quiere decir? Que cuando el animalito está trabajó duro toda la semana, aún ellos se merecen su buena comida. ¿Sí? O sea, o los bueyes cuando están arando, ¿sí? Ellos tienen que darle su merienda para que cojan fuerza. Así mismo el Padre, cada uno de nosotros, así mismo este modo el Padre nos coloca. El Padre no nos va a hacer falta absolutamente nada. Siempre el Padre nos va a suplir nuestras necesidades. Listo, sigamos, volvamos otra vez a Timoteo. Timoteo, versículo 19 y 20. No escuchen ninguna acusación contra un anciano, a menos que haya 2 o 3 testigos que lo confirmen. Los que están pecando deberían ser reprendidos delante de toda la congregación, lo cual servirá de firme advertencia para los demás. Este versículo Pablo encuentra el equilibrio entre actuar en la base de cada chisme que salga sobre un líder de la comunidad e ignorar un pecado serio en la vida de un líder. Cualquier extremo está mal. Nada hace más daño que cuando algunas personas son tratadas como si no hubieran hecho nada mal y otras como si no hubieran hecho nada bien. La razón de esta diferencia es evidente. Aquellos cuya tarea es corregir a otros, por lo general tienen muchos enemigos y deben tener mucho cuidado. Por lo tanto, al admitir acusaciones
contra tales personas. Eso también es muy importante, que debemos primero pues guardar a las cabezas. ¿Cómo así? No falta la persona que primero quiera hacerle daño a la comunidad. Entonces, o que quieran hablar mal de los líderes o de las personas que están puestas por el Eterno, que sean pastores. Por ejemplo, un falso testimonio, que lo acusen por algo que él no ha hecho. Entonces, Timoteo nos está enseñando que dice: no escuchen ninguna acusación en contra de algún anciano, a menos que haya 2 o 3 testigos. Entonces el Padre aún nos está enseñando: si alguien está hablando mal de algún miembro de la comunidad, de algún siervo, no te quedes con ello, sino colócalo y decirlo: todo lo que tú me estás diciendo, vamos a confrontarlo con la persona que usted está hablando mal de él. Por ejemplo, digamos, están hablando algo mal de mí, algún chisme, alguna murmuración, y Leandro lo escuchó, y a Leandro le contaron, esa persona de la congregación, entonces usted le dice: me da mucha pena, pero yo no me voy a prestar para eso. Entonces, me hace un favor, vamos, venimos y hablamos con José Luis de lo que usted me está diciendo a mí, porque puede ser una calumnia. Entonces, siempre cuidando la casa, porque ahorita pues sabemos poquitos, pero cuando el Padre por misericordia habla muchos, ¿cierto? Entonces tenemos que cuidar la casa. Entonces, no es comer entero, sino de una vez. Si usted está hablando algo, hace un favor, yo no me voy a prestar para los chismes ni nada, venga y hablamos con él de lo que usted me está diciendo. Pero eso es prestar oído al chisme y a la murmuración, como por decir: oiga, ¿sí ve? Oiga, Leandro, ¿sí ve? La señora Ligia, tremenda, eso se ve juiciosa acá y eso allá en la casa, eso mejor dicho. Entonces, ¿qué hacemos? Leandro me va a decir que hablamos directamente con ella, porque yo no me voy a prestar para eso. Eso trae división, trae murmuración y trae chisme, y puede aún causar que la señora Ligia, aún ella, si no está firme en las cosas del Eterno, ella puede salir, porque puede ser una bebé espiritual, puede ser alguien nuevo que está en la congregación, y si ella no tiene la madurez, ¿qué pasa? Pues ya no, pues comenzaron a hablar mal de mí. ¿Qué hace el creyente? Pues sale y se va. Entonces el Padre siempre va a traer un equilibrio en eso, en creer y en actuar de todo. ¿Sí? El Padre da una instrucción para todas las áreas. Ahora, no queda solamente en la congregación, pues el Padre nos lleva un pan en nuestra casa y en nuestra vida, en nuestras familias. Es decir, venga, yo no me presto para esos chismes, porque en cualquier momento puede uno comenzar a hablar a alguien mal de alguien, desprestigiar a alguien, y él no sabe absolutamente, como que uno allá están hablando mal de mí, yo no sabía. O puede ser que, como sea cierto, entonces ¿qué pasa? Que siempre tienen que haber 2 o 3 testigos. O se confronta al que está diciendo mentiras, o se confronta al que está haciendo las cosas mal. Pero siempre el Padre guardando su comunidad para cada día agradar al Padre. Entonces, si esto se hiciera en las comunidades grandes, no hubiera tanto pecado. Porque en la comunidad hablan y dicen de todo, ¿cierto? Y se ve todo en las comunidades, porque como no hay tanto control, entonces murmuran y hay chismes por todo lado. Pero si hubiera ese control, pues no hubiera tanto chisme y tanto pecado. Porque por un chisme o por una murmuración pueden llegar hasta una fornicación o un adulterio. Así, es fácil. Seguimos, dice: cualquier ocasión en contra de un líder no debe ser recibida automáticamente. O sea, ¿qué pasa? Que usted escuchó y una vez creyó. No, siempre tenga, y uno tiene que ser neutro en todo. Si no, de una vez llegó alguien y me dijo: no, José, es que yo la vi. No, espere un momento. Uno siempre tiene que tener y ser neutral y tener una posición neutral. Porque digamos, si, un ejemplo, llega Leandro a colocarme un caso que pasó con Andrea, de que no, que Andrea tal, que lo otro, que es que me pegó, que no, que ella vino, ultrajó contra mi vida. Entonces le espero un momento, tengo que escuchar la versión de Andrea. Porque si yo no escucho a Andrea, yo estoy escribiendo a Leandro y yo me le voy encima a Andrea.
Es que ni siquiera la dejó hablar, sino a decirle, ¿usted por qué es pecadora? ¿Usted por qué cómo fue que le pegó? Entonces yo solamente creo en una sola versión. Entonces, algo que debemos aprender es que debemos que ser neutros. Neutrales y escuchar siempre las dos versiones. También puede pasar con nuestros hijos, ¿no? Llega el hijo Pepito y me dice, no mamá, es que él me pegó, y es que usted no esperó que ni siquiera llegara el otro, sino de una vez lo cogió y le pegó. Y no se dejó. Entonces siempre debemos que ser neutrales y escuchar las dos versiones. Las dos versiones, siempre. Entonces acá nos enseña que siempre debe haber ¿qué? 2 o 3 testigos. 2 o 3 testigos, y aún si tú eres ser neutral para lo que estés escuchando, aún en la comunidad. Escuchar entre dos hermanos, algún problema, algún conflicto. Bueno, ¿qué pasó con Juanita Pepe? ¿Qué pasó Lucas? Venga, a ver, miramos qué fue lo que pasó. Y tomar un buen veredicto, pero yo nunca me puedo ir encima de uno al otro o al otro, porque yo pienso tener la razón. No, hay que escuchar las dos versiones y así mismo el Padre que nos dé la sabiduría. ¿Cómo hacen una audiencia? Exactamente. Ciertamente, en un truco, puede ser un truco de Satanás, alejar a las personas de sus ministros poco a poco, hasta que sus enseñanzas sean despreciadas. De esa forma, no solo se hace el mal a las personas inocentes, cuya reputación es dañada a lo que dice el buen honor de las personas, o del líder o del pastor. Entonces, siempre debemos escuchar las dos versiones para cuidar nuestro corazón y para cuidar el corazón de la persona. Porque si yo no escucho las dos versiones, yo me le puedo ir a esa persona y como llegar a decir como un sindicato, ¿no? Llegar y irnos encima de él sin escuchar por qué pasó o qué está pasando. Entonces, eso tenemos que tener ¿qué? Mucho cuidado, ser ¿qué? Muy neutros. Cuidar a quien escucho. Ahora, ¿por qué él me dice eso? ¿Por qué me está comentando eso? Tenemos que cuidarnos mucho y pedir mucho discernimiento. Sin embargo, si los líderes están pecando, si ya es muy diferente, esta debe ser abordada abiertamente, debe ser reprendidos frente de toda la comunidad para provocar miedo al pecado entre el liderazgo a toda la comunidad. Ahora, meditemos en una pregunta, hagamos una pregunta. ¿Por qué muchos pastores se caen en adulterio? ¿Por qué muchos pastores que caen en fornicación? ¿Por qué muchos pastores que no están caminando conforme a la voluntad del Eterno, el pueblo no habla? Porque les da miedo. A veces, muchas veces, aquellos que están en un altar, pastores, personas que están guiadas, que por el Eterno están en adulterio. ¿Y por qué el pueblo sigue en un nombre así? ¿Por qué no hablan? Porque el pueblo está igual. Porque el pueblo también está en fornicación, en adulterio y en chisme. Porque hay pastores, y hemos visto noticias, y eso sale por televisión, ¿no? Pastor de iglesia, violación, adulterio, ¿cierto? Muchas cosas. ¿Y entonces dónde estaba el pueblo? ¿Dónde estaba la comunidad? Entonces también debemos el pueblo no comer entero. ¿Quién es esa persona? ¿Cómo es su hogar? ¿Cómo es su forma de caminar delante del Eterno? Por eso es bueno siempre estar escribiendo y meditando y no comiendo entero y decir, ay, aquí dice que debemos andar que si no andamos en santidad, nos trae represión para nuestra vida. Ah, bueno, pero aquel que está hablando la palabra tiene que andar en santidad y en obediencia, ¿cierto? Sí. Y si no, él mismo viene a confrontarlo con otros 2, 3 testigos y viene ¿sí se acuerdan de la exhortación al principio? Viene a exhortarlo y dice, venga mi amigo, una pregunta, es que su merced me dice que debemos amar a Dios sobre todas las cosas. Venga mi amigo, que su merced dice que no debemos adulterar ni fornicar. Su merced que está haciendo. Entonces, ¿qué pasa? Que el ser humano busca ese lugar para que no le digan porque el pecado es igual o es similar a cómo está caminando la cabeza. Entonces, como es la cabeza, es el pueblo. Si la cabeza está en santidad y en obediencia, así mismo está el pueblo caminando en santidad y en obediencia. Porque si el pastor
o la cabeza está exhortando de que deben andar en santidad, él tiene que velar y estar ahí mirando a ver cómo está andando el pueblo. Pero si él está cayendo en adulterio y en fornicación en la cabeza, ¿cómo está el pueblo? Está igual. Entonces, muchas comunidades han tenido muchos problemas por parte del pecado en el liderazgo y no han sido manejados abiertamente, sino que han sido alcahuetas. O el pastor es alcahueta del pecado, porque dice, no, yo no les hablo duro al pueblo, porque yo les comienzo a hablar y decirle que están cayendo en pecado con alguna, yo no les hablo y no les digo porque de pronto se ponen bravos o se sienten mal y se van. O el pecado, o el pueblo está andando en pecado y dice, no, yo no le digo nada al pastor, porque si el pastor, no, estamos bien así. Entonces los espíritus se atraen, los malos espíritus que se atraen también. Entonces, algo que el Padre quiere es que nosotros tengamos una buena responsabilidad delante del Eterno, tanto como hijos, como siervos y como pastores y como ministros, todos caminando en una buena conducta. Seguimos, Timoteo 21 y 22. Dice, te ordeno solemnemente en la presencia de Yahweh y Mashiach y en los ángeles altísimos que obedezcas estas instrucciones sin tomar partido ni mostrar favoritismo por nadie. Nunca te apresures cuando tengas que nombrar a un líder o a alguien en la comunidad. No participes de los pecados de los demás, sino que dice, mantente puro. Estamos en el versículo 21 y 22. Si quieres, subráyelo. Dice, Padre, yo quiero que aún tú me ayudes a andar puro en todas las áreas. Entonces acá cuando dice, no impongas un liderazgo en las manos de ninguno, está usando el sentido de la ordenación. Pablo advirtió a Timoteo que deje que un hombre se probara a sí mismo antes de ser reconocido en el ministerio. No debe haber prisa, sino que en medida del tiempo debe preparar un hombre aún para su ministerio. ¿Usted cree que un hombre está apto en meses? No, eso es de años, pagar el precio para que alguien hable de la palabra, conocerlo, y aún así que lleve años, el hombre que lo nombró cabeza, aún tiene que velar por él, porque aún conociendo se puede caer, puede llegar el orgullo y la altivez y puede desviarse. Es que es una línea tan delgadita, pero ¿qué hace que la presencia siempre esté en la vida de cada siervo? Diga la oración y el temor a Yahweh siempre, la sabiduría de todas las cosas. Entonces, esto es de tiempo, esto no es como usted vaya a estudiar a la universidad 4 años y ya quedó con... No, esto es de dedicación, de frutos, de que se vea en todas las áreas. No se le olvide las características que hablaba Pablo. Las características que hablaba Pablo. Y decía que es un hombre, un buen administrador, un hombre que es honesto, un hombre que es sin doblez, un hombre que no es dado al vino, o sea, que no es borracho, un hombre que no es codicioso a las ganancias deshonestas, que guarde el ministerio en la buena fe, en una conciencia limpia. En esto, que sean sometidos primero a toda prevalencia. Y esto lo estoy leyendo en 1 de Timoteo 3, versículo 8 al versículo 13, donde dice, esas son las características de un hombre conforme al corazón del Eterno. ¿Que sí se puede andar así? Claro. No ser doble, no vivir aparentemente, no ser uno codicioso, no desear la mujer del prójimo, sino que sí se puede vivir en esa santidad. Esos hombres son los que hay que escuchar y decir, este hombre es de buen testimonio, es de buen fruto. Entonces, acá él decía, mantente puro. ¿Sí? Entonces, no cualquiera puede ser líder, no cualquiera es pastor, no cualquiera es cabeza, sino aquel que es conforme al corazón del Eterno. Dice, debido a que la ordenación solo reconoce el llamado de Yahweh, o sea, que es enviado por Yahweh. Y le dice Pablo a Timoteo, no tengas prisa, debes conocer con el tiempo y permitirte conocer quién es. Porque cuando uno llega por primera vez, ¡uy, qué bonito, qué bendición, qué alegre! Claro, y
y no está mal. Ahora mantente en ese fuego. Mantente en ese primer amor. No pierdas ese primer amor. Porque siempre está aquí la emoción, ¿cierto? Eso es como cuando uno se casa, ¿cierto? Cuando uno se casa o cuando uno está con su compañera al principio, dice, ay, tan hermoso, ay, tan bonito. Piquito va, piquito viene, salidas. Pero ya cuando comienza la convivencia, todo comienza a cambiar. Y así mismo pasa con el eterno si yo no soy honesto. Si yo no soy honesto cuando me casé, el que soy, con el trayecto del matrimonio, uno se pega a la estrellada cuando dice, uy, usted era así, yo no sabía que usted era así, o viceversa, ¿cierto? Así mismo pasa, cuando yo no soy honesto con el Eterno, y ese amor siempre, ese primer amor siempre, ese fuego nunca se apague, uno siempre va a andar confiado con el Padre. Pero si yo, la primera emoción, ay, tan chévere, uy, tremendo las escrituras, pero con el tiempo, ay, ya me da pereza, no, ya no voy, hoy sí voy, mañana no voy, ay, hoy de pronto voy, no. Es una decisión, una vez y para siempre. Entonces, así es un ejemplo como el matrimonio con nuestra esposa o como el matrimonio cuando nosotros decimos, yo quiero estar contigo, Dios, en todo tiempo. No busco un Dios bombero, no, yo busco un Dios vivo que me va a ayudar a mantenerme toda la vida. Y eso es lo que uno debe hablar con nuestro Padre amado cada día. Padre, que mi amor nunca se apague por ti, sino que cada día mi corazón esté cada día más pegado a ti. Entonces, cuando Pablo le dice que sea puro a Timoteo y a estas personas que sean puros, dice, esto conecta a la idea importante. Dice, Timoteo fue llamado a observar y a evaluar la vida de otros. Era importante que pudiera mucho más atención en su propia vida. ¿Qué quiere decir esto? Que a medida que yo, primeramente, estoy caminando en santidad y en obediencia, así mismo yo voy a exigir a otros. Pero si yo no ando en santidad y en obediencia, ¿yo cómo voy a exigirle a otros si yo no estoy haciendo? El buen líder guía porque hace. No el líder no solamente da órdenes y hagas, no, el buen líder está ¿qué? Punteando y está llevando, que sí se puede mantener. Que no sean partícipes de los pecados ajenos. Todos tenemos suficientes pecados propios, ¿no? Cada uno se conoce en qué es la debilidad de cada uno de nosotros. Y que necesitamos agregar más al participar de los pecados. En el punto de identificarlos para poder morir. Primero, algo que el Padre nos enseña es que podemos participar en los pecados de otros al ser mal ejemplo frente a ellos. O sea, nuestro testimonio. Un ejemplo, yo le digo, no sea mentiroso, y yo diciendo mentiras. No odie, y yo tengo un odio con otra persona. No adultere, y yo estoy adulterando. ¿Sí? Entonces, sería muy doble moral yo decir algo que yo no estoy haciendo y le estoy exigiendo a usted. Podemos participar en los pecados de otros aprobándolos o ignorándolos. Digamos, el padre me mostró que Pepito Pérez está en chisme y en murmuración. Yo no le digo nada. O sea que yo estoy ¿qué? Siendo alcahueta a esa persona que peque. Podemos participar en los pecados de otros al unirnos a la comunidad que define las enseñanzas peligrosas, o sea, lo que enseñaba Timoteo en el capítulo 4, las enseñanzas, o sea, que yo sabiendo que está enseñando algo mal, incoherente, y yo no le digo nada, o yo estoy siguiendo a ese hombre sabiendo la verdad. O sea, el Padre ya me hizo libre y me quitó la venda de que realmente cómo es la palabra. Y aún así, el hombre está hablando cosas incoherentes. Y yo no digo nada o yo lo sigo a él. O sea, que estoy siendo alcahueta por la mentira que está hablando. Versículo 23. Ya vamos culminando. Dice, no bebas agua solamente. Deberías tomar un poco de vino por el bien de tu estómago, ya que
te enfermarás muy seguido. Dice acá, el agua en el antiguo mundo, hablando del contexto donde estaba Timoteo, a menudo era impura. Y Timoteo probablemente tenía problemas a causa del agua impura. Debido a que aquel proceso de fermentación eliminaría algunas de las cosas dañinas en el agua y sería mejor para él beber un poco de vino en vez de agua en ese tiempo. Usaba un poco de vino. Timoteo probablemente estaba absteniéndose del alcohol en aras de dar un buen ejemplo. Sin embargo, esta abstinencia estaba dañando ¿qué? Su salud. Era más seguro beber vino que agua. Así que Pablo le decía a Timoteo que no es sabio sacrificar su salud por el bien de su abstinencia. Él será más útil al Señor al cuidar el cuerpo en medio de esas ¿qué? Circunstancias. ¿Qué pasa con este versículo? Que lo malinterpretan y nunca van ¿qué? Al contexto de la situación. ¿Sí? Si nosotros lo leemos al contexto de nosotros no, pues dice que Ahí dice, ¿cierto? Ahí dice que nosotros debemos tomar vino y que bueno. Pero, ¿qué pasaba en la salud de Timoteo? Entonces, dicen los historiadores que su estómago le hacía daño, no era un agua potable, sino era un agua que estaba muy impura, entonces que era mejor el vino. Entonces, ¿qué pasa? Que en muchos lugares malinterpretan la palabra y dicen, sí, de que sí se puede emborrachar. Entonces, hay que tener mirar qué pasaba en el contexto siempre. Siempre cuando eso, vayamos al contexto de la situación de lo que quería enseñar. Entonces, era por eso explicar ese versículo de que por qué pasaba. Versículo 24 y 25, ya para terminar. Recuerda que los pecados de algunos individuos son ¿qué? Evidentes. Y los llevan a un juicio inevitable. Pero los pecados de otros se revelarán ¿qué? Después. De la misma manera, las buenas acciones de algunos son evidentes y las buenas acciones que se hacen en secreto algún día saldrán ¿qué? A la luz. Y este es algo muy bonito, porque, listo, los pecados de algunos hombres se hacen patentes ante que ellos vengan juicio a sus mismas vidas, ¿cierto? Que algún día saldrá a la luz. Tú puedes ser aquí el perfecto, lo he dicho, el perfecto hipócrita. Que dices, tú te congregas, vas a los ayunos, vas a escuela, pero estás llevando una vida doble. Y Timoteo dice que nosotros no debemos ser de doble moral. ¿Qué pasa? Que tarde o temprano, esas mismas luchas, esos mismos pecados, si tú no has renunciado, te van a caer en vergüenza. Que los pecados que están ocultos en ti, que los pecados que en las áreas están en tu vida, y aunque el Padre ya te ha mostrado cuáles son y los has identificado, es que lo más tremendo es que sabes de cuáles pecados estamos hablando y el Padre ya sabe, pero tú no quieres soltar. Cuando yo no quiero y no tengo la decisión y la determinación de soltarlo, tú puedes venir a congregarte y lo haces bien. Tú puedes venir a los ayunos y lo haces bien. Tú puedes venir a escuela y lo haces bien. Pero si tú no has soltado, como lo dice en el versículo 24, en algún momento serán evidentes a la luz del Eterno y quedarás vergüenza delante de todos. Entonces, pero dice el Padre, pero si dice, no permanezcan en lo oculto, no permanezcan en eso, porque más bien las buenas obras, y aquí viene otro puntico más bonito, que dice, de la misma manera las buenas acciones, que algunos son evidentes, ¿sí? Y las buenas acciones que se hacen en el secreto, cuando estamos hablando en el secreto, es que tú lo haces para que no te vean, sino lo haces porque te nace de corazón y por agradar al Eterno. Para no llamar la atención. Le estoy ayudando. Si no es por mí,
esa persona. ¿Dónde está esa persona? Es por mí. Yo le ayudé. No se vaya a olvidar que yo le di la mano. Cuando tú le ayudas en las acciones en secreto algún día, el Padre te va a recompensar a futuro. Y eso es honra para ti. El resto, hazlo sin esperar nada a cambio. Si otra vez vuelve a repetirlo. Haz las cosas sin esperar nada a cambio. Porque entonces cuando yo le ayudé, digo, oiga, si se acuerda, el 1 de diciembre del 2023 a las 9 de la noche, yo le ayudé, ¿se acuerda? ¿Para qué? No se le va a acordar, ¿para qué? Cuando yo lo necesite, usted no se me niegue. No, sino el Padre está diciendo, dale, sin esperar nada a cambio. Esas acciones que sean en el secreto algún día saldrán a luz. ¿Cómo saldrán a luz? Cuando el Padre te dé honra a un Él sin esperar nada a cambio, u otra persona que no conoces, el Padre te ayude. Entonces, el mismo Padre hace como Él quiere. Entonces, ahora evaluémonos en ese punto. ¿Lo hago para qué? Para que llamar la atención, para sentirme importante, para que me vean que yo sí puedo, para que digan que soy de un buen juicio. Estas palabras tienen la intención de ser una advertencia para Timoteo aún, en su nombramiento y aún para sus líderes. Algunas veces lo que uno no ve por fuera no es la imagen correcta, así que debemos tomar las cosas con calma para poder esperar lo que Dios, Yahweh, nos da ese verdadero discernimiento. Entonces, es decir, ¿será que esa persona está haciendo eso por agradar al Eterno o está esperando algo a cambio? Y eso pasa mucho en la congregación, es que, pero si yo iba juicioso, pero si yo pagaba el precio, yo no me perdía ningún kidus. ¿Pero qué estabas buscando? ¿Un cargo? Digo que eso lo haces por misericordia del Padre. Si te da una responsabilidad es porque te lo has ganado en santidad y en obediencia. Porque realmente has pagado el precio, porque has muerto a la vieja naturaleza. El resto, el Padre siempre nos va a colocar a prueba, siempre, antes de colocar un lugar de honra. Porque eso no se logra de la noche a la mañana. Estar con el Eterno y sirviendo con el Eterno es necesario morir al viejo hombre. Porque iría en contra de todo lo que el Padre nos enseña. Nosotros sirviendo estaríamos haciendo todo lo contrario de lo que el Padre nos dice que tenemos que hacer para agradarnos. O sea, estamos infringiendo los mandamientos. Entonces, algo que el Padre, si tú anhelas servir al Eterno con todo tu corazón por gratitud, siempre tenemos que hacer buenas obras, pero sin no llevar unas intenciones para mi beneficio. Entonces, es un capítulo donde el Padre nos enseña de cómo vivir en comunidad. ¿Por qué? De cómo yo servirle a las personas terceras. Si nosotros nos miramos en el viejo hombre como nosotros éramos antes, siempre estábamos esperando a cambio algo porque yo le hice, o alguna vez le hice un favor, o le ayudé en alguna ocasión, o le di algún consejo, y yo decía, algo, tengo que suplirle ahí, en algún momento me las compro. Pero el Padre nos enseña que nosotros no debemos pagar mal por mal, que nosotros no debemos esperar nada a cambio porque lo ayudó, sino que debemos esperar las recompensas del Eterno. Que en algún momento el Padre nos va a traer honra para nosotros, sí, en el tiempo del Eterno. Él sabrá en qué momento, cuando nosotros estamos preparados. Porque si aún puede pasar que si mi corazón no está preparado, yo me puedo llenar de orgullo. Lo que hablábamos ahorita. Tú estás ahí, es por mí. No, estás ahí es porque te lo mereces y porque el Padre te ha colocado ahí. Sea en lo profesional, sea en lo ministerial, sea en lo familiar. Pero el que hace siempre la obra es el Eterno. Es importantísimo. Nunca se nos puede olvidar de a dónde nos sacó el Eterno. Porque si se nos olvida de dónde, cómo éramos antes, nuestro corazón se puede llenar de orgullo y de altivez. Y algo que el Padre quiere es que nosotros seamos como Timoteo, que siempre tengamos un corazón moldeable, que siempre tengamos que o sea, escuchar.
siempre estemos escuchando la dirección del Eterno, de siervos sabios conforme al corazón del Eterno y que tengan fruto, que se vean para poder direccionar nuestra vida, porque nosotros no lo sabemos todo. Entonces, esto era el capítulo 5 de Timoteo, donde le damos gracias al Padre, donde cada día sea el Padre ayudándonos a obedecer, a hacer un buen testimonio en todo lo que hablemos, en todo lo que digamos, en nuestra conducta, en el trato aún de nuestros familiares, ¿sí? De ser prudentes, muchas cosas, de cómo nosotros los tratamos, de cómo yo soy como persona, de cómo yo soy como esposo, de cómo yo soy como hijo. Porque si el Padre, si el Espíritu de Yahweh está en nuestra vida, debe ocurrir algo, debe haber un cambio. Pero si no cambiamos, ¿qué está pasando? Si nosotros no hay un cambio en nuestra vida y no accionamos algo en nuestra vida, tiene que haber una acción, tiene que suceder algo. Entonces, no he tomado la decisión. Pero si he tomado la decisión, el Padre está obrando en mi vida y en algo el Padre ha hecho en mi vida. Amén. Que antes no se veía, pero ahora se ve. Entonces, siempre vamos a hacer buenos testimonios en todo donde estemos. Ahora, que el Padre está preparando en ese tiempo para lo que el Padre nos va a poner a lo que fuimos llamados. Porque no sabemos a qué fuimos llamados muchas veces. ¿A qué fui llamado yo? A esta tierra. O sea, nací, crecí, me reproducí y me morí. No. El Padre no fuimos una casualidad, sino que el Padre, por su misericordia, nos cuidó en el vientre de nuestra mamá. Y estamos en este mundo por un propósito. Y si todos entendiéramos eso, pues el mundo sería muy diferente. Pero no entendemos eso. Ahora, ¿a qué fuimos enviados nosotros? El Padre aquí me llamó a ser cabeza, a servir a otros, pero a medida que yo esté obedeciendo, así mismo el Padre va a obrar en mi vida. Pero se necesita de tiempo. Amén. Amén.